Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal Ciencia al Descubierto. En esta ocasión queremos compartir con ustedes lo que es un ejemplo de rúbrica para la evaluación de la entrevista. Es un ejemplo, no estamos diciendo que ese es el que va a salir ni nada por el estilo. Es un ejemplo para que usted se vaya guiando como todo lo que hacemos aquí en Ciencia al Descubierto. Le damos ejemplos para que usted se vaya guiando. Eh, Queríamos también resaltar algo con respecto a muchas personas del área de orientación que nos han estado escribiendo sobre materiales y realmente no hemos encontrado materiales de orientación que creamos que sean de mucha utilidad para ustedes, por eso no hemos facilitado algunos, o sea, no le hemos facilitado materiales, pero cualquier material que se consiga antes de que se inicie ya el proceso de evaluación, que ya está muy próximo, gracias al Señor, ustedes van a salir airosos de este proceso, tengan fe, tranquilos, no se desesperen, esperen su fecha, sigan estudiando lo poquito o mucho que puedan seguir estudiando con tranquilidad y serenidad. Así es que vamos a ver esto, pero es importante que usted sepa también que le vamos a plantear algunos aspectos iniciales antes de entrar a lo que es el ejemplo de manera directa. Bien, es importante tener pendiente que la evaluación oral, ¿verdad? La evaluación oral, parte de los componentes eh, del concurso para el ingreso selectivo al servicio y función docente. Permite identificar aspectos que no se evidenciaron en las fases anteriores. Implica la preparación de procedimientos o protocolos que posibilitan la valoración de aptitudes, capacidades, habilidades y competencias, actitudes, intereses, valores y disposición de comportamiento personal y además contrastar las informaciones de los resultados y aspectos específicos evaluados en las pruebas anteriores. Así también tenemos que en este componente del concurso, ¿verdad? Los estándares con sus correspondientes indicadores viabilizan la realización de la evaluación oral o entrevista. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, amigos y amigas? Bueno, para qué, o sea, te está describiendo aquí para qué se emplea lo que es la evaluación de la entrevista. Una vez que recibamos lo que son las evaluaciones de habilidades cognitivas en generales y de conocimiento específico y aprobemos, Dios mediante, ¿qué sucede? Que se te va a realizar lo que es una entrevista para evaluar aspectos procedimentales, vamos a decirlos también actitudinales que se dan en el proceso de aula y que van a facilitar lo que es una constatación de todo lo planteado o evaluado en las demás pruebas. Es decir, que aquí se te va a evaluar como, de cierta forma, tu ejercicio práctico como docente, como presentándote lo que son situaciones que se dan de manera cotidiana en los centros educativos. Ahora, estas actividades que se desarrollan en el proceso educativo. Por eso es que ponemos mucho énfasis en todos esos procedimientos y procesos que se llevan a cabo, como la planificación, la resolución de problemáticas en el aula, todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque es ahí donde se te van a poner en evidencia, se te va a poner en tela de juicio ese dominio que tú poseas en esa área. Entonces, por eso es que muchas personas quizá digan, ah, pero es que la entrevista es para el final, eso se queda para el final. Y si ya tú pasaste las dos primeras pruebas, pues eso no tiene tanta importancia, es una tontería. Pues no, tiene mucha importancia porque la entrevista es el complemento final, es lo que te va a posicionar en la calificación general que te tienes que obtener y además es lo que va a garantizar que todo lo que se te evaluó tiene coherencia con lo que tú puedes ejecutar en el diario áulico o proceso áulico que desarrolles con tus habilidades. Además que vas a demostrar el perfil docente que se quiere. Entonces, o sea, otro aspecto importante, perdón, que es importante resaltar para ustedes aquí es que muchos están confundidos con algo relacionado a los estándares del desempeño docente, que son los que van a ser incluidos para esta evaluación. Miren,
No es que los estándares van a venir así como uno le diría de manera per se, o sea, igual como está en el documento, no. Es que se te va a evaluar con esos criterios, pero perfilando lo que son esas evaluaciones que se van a aplicar adaptadas a esos criterios que se exigen. Ahora, ¿por qué usted debe de darle un review, vamos a decirle así, o un check it out a lo que es ese material? Porque es importante que usted conozca cuáles son esos estándares, cuál es ese perfil que se va a evaluar, cuáles son esos elementos, cuáles son esas características que usted debe tener pendiente. ¿Por qué? Porque así como la evaluación que se te va a realizar de la entrevista debe ser flexible, tú no puedes demostrar allí prepotencia o tratar de ser tan recto. ¿Por qué? Porque es flexible. Es aquí donde se va a evaluar esta parte tuya como docente. Bien, entonces ahora te vamos a mostrar cuáles son esas competencias que se pretenden evaluar de manera específica. Una persona no había escrito, recordamos ahora mismo, no tenemos el nombre, pero nos había escrito que hiciéramos cuáles son esas competencias que se van a evaluar. Bueno, aquí la tenemos. Las competencias a evaluar son las siguientes. Compromiso docente, perdón. Compromiso docente. Tu compromiso como docente, tu empeño en que las cosas se logren, en que llevar los objetivos a donde tienen que llegar. Otra competencia es tolerancia a la presión. Ustedes saben perfectamente, y los que no, en el proceso aula, de cierta forma, uno como docente en ese diario vivir recibe presiones. Presiones, ¿por qué? Porque estás encima del tiempo, estás con diversas situaciones que estudiantes que quizás no adquieren los conocimientos de manera rápida, pero tú estás bajo presión, que se te dan situaciones, circunstancias en las que tú tienes que quizás demostrar que tienes tolerancia a esa presión, que no te puedes, no puedes dejar evidenciar, o sea, a tus discentes, perdón, que, que no tienes ese nivel de tolerancia a esa presión. Entonces, esa es otra parte que se va a evaluar. El trabajo en equipo. Entonces, aquí se va a evidenciar si tú promueves el trabajo en equipo, tanto con tus compañeros de aula, o sea, de centro educativo, como en el desarrollo del proceso de aula de los estudiantes, o desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo tú promueves ese trabajo en equipo, qué haces para promoverlo y cómo lo promueves. Otra parte es la planificación de actividades. Miren, cuando le hablan de planificación de actividades, aquí también va a ir incluido lo que es la planificación. Usted como docente debe de saber, conocer, desmenuzar todos esos elementos de la planificación, cómo se pueden dar, cómo se pueden llegar o involucrar, relacionar y correlacionar unos con otros, elementos con actividades con competencias, competencias con indicadores de logro y viceversa. Entonces, eso usted se le va a evaluar, no directamente así como lo estamos diciendo, pero esa es la orientación. Otra competencia es la sensibilidad interpersonal. O sea, ya aquí nos vamos a su perfil personal, cómo usted se relaciona con sus compañeros, con sus estudiantes y todo lo que tenga que ver con sensibilidad interpersonal. Y aquí tenemos lo que es la última, ¿verdad? La última competencia que se te va a evaluar para esta entrevista, que es la flexibilidad e iniciativa. ¿Qué tan flexible puedes tú ser como docente en una circunstancia o situación que ellos te puedan presentar? Y de igual forma, o sea, qué tantas iniciativas puedes proporcionar? Porque recuerden que muchas veces lo que pasa con muchos docentes, que no es malo, pero de cierta forma es un aspecto negativo. O sea, se vuelve muy monótono el que doy clase. Ahora, usted tiene que innovar, demostrar iniciativa en todo su proceso áulico, cambiar una estrategia que te resulte por otra. ¿Para qué? Para que el proceso sea siempre más dinámico. Entonces, seguimos. Bien, entonces aquí vamos a ver ahora lo que son estándares a evaluar.
O sea, ¿cuáles son los estándares que prioriza el manual, vamos a decirle así, manual o guía de estándares de profesionales del desempeño que se van a evaluar en esta entrevista? Bueno, estos estándares son, por ejemplo, se va a evaluar el desarrollo del estudiante, del o de la estudiante. Ahora, ¿dónde se encuentra eso? Eso está durante todo el proceso de enseñanza. Y lo puedes evidenciar también lo que es en el diseño curricular, se encuentra esta parte, muy detallada. También se va a evaluar como estándar lo que es la diferencia en el aprendizaje. Recuerde que usted tiene que estar muy atento a ese aspecto de las diferencias en el aprendizaje, cómo aprende el estudiante, cómo no aprende, cuál aprendizaje puede facilitarse y cuáles no. Entonces también está lo que son ambientes de aprendizaje, o sea, cómo tú puedes crear ambientes de aprendizaje, cuáles son esos tipos de ambientes de aprendizaje. Está también lo que es el conocimiento del contenido curricular, o sea, aunque a ti no se te vaya a preguntar directamente por un contenido de tu área, pero sí se te va a evaluar lo que es ese aspecto. También está lo que es el desarrollo de habilidades y competencias, o sea, ya de manera así como un poco general, es la entrevista un poco general, pero esos son unos estándares que se toman en cuenta para ese proceso de evaluación. Otros son también lo que son las técnicas, instrumentos y tipos de evaluación. Recuerde, es muy importante que usted sepa, aquí usted tiene que tratar de, no vamos a decirle dominar, pero sí conocer cuáles son los diversos instrumentos o técnicas de evaluación, que es lo que muchas veces no se entiende en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, lo digo porque muchos docentes piensan que con este nuevo diseño curricular está prohibido la evaluación. No, lo que pasa es que ahora se integró o sea, una diversificación de evaluaciones o instrumentos de evaluación que usted como docente debe tratar de implementar. ¿Para qué? Para tener diversidad de resultados aplicados, ¿verdad? Con una variabilidad de instrumentos. Está lo que es la planificación de la instrucción. Todo lo que tenga que ver con su plan de clase, todo eso se le va a evaluar. También están lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, esas estrategias que usted tiene que poner en práctica, las cuales establece el sistema, el diseño curricular. Por ejemplo, vamos a mencionar una, lo que está, por ejemplo, la estrategia de indagación, está lo que es la estrategia de actividades grupales o sí, actividades grupales, está lo que es la percepción de los conocimientos previos, actividades de puesta en común o de involucramiento, vamos a decirle así, no, de inclusión, vamos a decirle de inclusión, en lo que es a maestros y maestras y estudiantes y alumnos en el contexto, etcétera. Entonces, eso también se va a evaluar. Está lo que es la comunicación y, y el lenguaje, también que será evaluado como estándar. El desarrollo profesional y prácticas éticas. ¿Bien? Prácticas éticas. Y por último está el liderazgo y colaboración. Entonces, es importante que usted sepa, no te va a salir eso así como tal, sino te van a presentar situaciones en las que se van a ver revelado estos estándares. Y tú tienes que ser muy ágil y estar muy atento para cuando te pregunten saber, reconocer y dar una respuesta acertada a lo que te preguntan. Bien, 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 bien. Entonces, ahora vamos a ver este ejemplo. Esto es un ejemplo, amigos y amigas, para que no se me confundan y piensen que esto es lo que va a salir o lo que se pretende que salga. No, no, no. Esto es un ejemplo para que usted se oriente. Simple y llanamente para eso. Bien, tenemos aquí un ejemplo de una rúbrica orientada a la entrevista. Tenemos aquí lo que son los criterios y aquí tenemos la escala de evaluación. Va de manera descendente, o sea, de mayor a menor. Recuerde, va de mayor a menor. Tenemos para el número 4 excelente, satisfecho, puede mejorar e inadecuado. En los criterios tenemos aquí lo que es un primer criterio, apoyos utilizados en la presentación de un tema, fuentes, el valor de la información. Bien, este es un criterio general, el que se te va a evaluar. Ahora, dependiendo de lo que te pregunten,
el criterio puedes quedar en el rango número 4, que es excelente, que dice, utiliza distintos recursos que muestran fortaleza en la presentación del tema. O puedes quedar en satisfactorios, utiliza pocos recursos que fortalecen la presentación del tema. O en el número 2 puede mejorar, utiliza uno o dos recursos, pero la presentación del tema es deficiente. O en el último, 1, inadecuado, utiliza recursos adicionales en la presentación del tema. Ahora, todo esto va a depender de qué respondas, porque recuerden, como es basado en competencias y en el estándar de desempeño, ahora se va a hacer en base a estas rúbricas, que no tenemos el conocimiento de que en el pasado se estuviese implementando, porque lo que hacían eran preguntas abiertas, como planteamos en el vídeo que tenemos por ahí. Bien, otro criterio sería niveles de comprensión de tema, fuentes, el ambiente comunicacional en el aula. Entonces, dependiendo de la escala en la que quedes de estos 4 rangos, tienes que cumplir, por ejemplo, para el apartado 4 de la escala, contesta con precisión todas las preguntas planteadas sobre el tema. O sea, si hacemos una panorámica, a ti se te va a poner el criterio, pero se te va a hacer una pregunta y en base a esa pregunta va a haber una rúbrica con una escala que se va a responder según el criterio o lo que, dependiendo de la respuesta que des, vas a ganar el o la escala adecuada. También en la número 3 te plantea contesta con precisión la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema. Contesta con precisión algunas de las preguntas sobre el tema. Y por último tiene lo que es no contesta las preguntas planteadas. Entonces es importante que usted vea más o menos cómo sería, porque no es que eso va a ser, mucha gente está asustada, hay que la entrevista esto, no, tranquilo, con serenidad, con tranquilidad, una cosa a la vez. También aquí es bueno siempre decirlo, para esta entrevista usted tiene que ir como si usted fuera a dar, mire, una clase bien representado, representado de manera formal, con su vestuario adecuado, con su imagen adecuada, un docente que va para su aula a dar ¿qué? Su clase. Usted tiene que ir, ya usted sabe, ese día usted no se va a tirar el closet, pero ya usted sabe, tienen que ir representable, muy representable. Bien, por último vamos a ver este criterio, entonces aquí vamos a concluir ya con lo que es esta parte de este ejemplo de rúbrica. Tenemos aquí lo que es el criterio de dominio de estrategias de búsqueda de solución en ambiente conflictivo. Ven, entonces puede que así salga con elementos así de esa forma. Entonces demuestra dominio de estrategias de búsqueda. Ven, demuestra un nivel satisfactorio de dominio de estrategias de búsqueda, demuestra dominio de algunas estrategias de búsqueda, no domina estrategias de búsqueda. Entonces, es como decirlo así. Por ejemplo, aquí te está hablando de dominio de estrategias de búsqueda de solución en ambiente conflictivo. Para poner un ejemplo, puede darse el caso que te presente una problemática de conflicto en el aula. Pero este es el criterio que se te quiere evaluar y se te presenta aquella problemática. ¿Para qué? Para ver cuáles son tus estrategias de búsqueda para resolver ese problema. Entonces, dependiendo de todo lo que respondas, te puedes posicionar en el apartado 4 que va de manera descendente y decir que demuestra dominio de estrategias de búsqueda. Entonces, ahí tú estás bien de bien porque vas bien. Entonces, todo eso se va a ir aplicando así. No es que ellos te van a presentar, o sea, no es que nos van a presentar el día de la evaluación estas escalas. No, 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 no. Ellos solamente nos van a presentar la problemática y dependiendo de nuestras respuestas, pues el evaluador pasará un cotejo en estas escalas. Por eso es importante que usted esté orientado sobre estas informaciones y sepa a qué usted va. Y recordarle, amigos y amigas, que Ciencia al Descubierto está aquí para facilitarle todo en cuanto podamos.
Bien, amigos y amigas, hasta aquí fue la entrega de Ciencia al Descubierto. Recordarle que debe compartir todas estas informaciones con sus amigos y amigas que van para este concurso, que ya estamos a ley de días, porque ya solamente falta que pongan la fecha, amigos y amigas. Así es que buscarnos en las diferentes plataformas de YouTube como Ciencia al Descubierto, visitar la comunidad educativa Coedu, puede buscarnos al www.coedu.org.do y suscribirte a esta página y ser parte de esta comunidad educativa. Así es que nos despedimos, será hasta una entrega más de Ciencia al Descubierto.